En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó estos datos el fin de semana. Vean ustedes cómo parece que va disminuyendo poco a poco, después de llegar a un punto altísimo. El tema de los contagios y de la cantidad de fallecidos ha comenzado a disminuir. Sin embargo, no es algo que uno diga es extraordinario el declive. Vean ustedes, estos son los datos generales, resultados al 6 de octubre del 2021. Casos totales que ha dado seguimiento el observatorio, 30.282 casos de contagios. Esta semana, 790. Y en el caso de las muertes acumuladas en totales, 5.724. Esta última semana, 167 muertes. Si hablamos de la semana anterior, estamos hablando de, en el caso de los nuevos contagiados, 29% menos que la semana anterior. Y en el caso de los fallecidos, que suman 167, ustedes lo tienen en pantalla, en relación a la semana anterior, 47% menos. Personal de salud alcanzado y contagiado por el virus, 1.365 casos del personal de salud fallecidos en la última semana, 15, de acuerdo al Observatorio Ciudadano COVID-19. Una mujer embarazada se suma a las que ya habían fallecido anteriormente. Estamos hablando de Beatriz Martínez. Tenía 7 meses de embarazo, era de Somoto, y falleció por coronavirus este fin de semana. Se habla de 5 o 6, yo creo que son más las mujeres que han muerto embarazadas, contagiadas por coronavirus y que han tenido que ser operadas, algunas de ellas, para salvar a sus hijos antes de llegar al término del embarazo, porque si se esperaban, simplemente morían con sus madres. Pero nuestro llamado es a las mujeres que están en proceso de gestación a cuidarse extremadamente, porque los ejemplos ahí están. Qué terrible debe ser que nazcan los niños y que no estén con sus mamás. Qué terrible debe ser contarles después que más adelante, si Dios quiere, ¿verdad? Cuando todo esto pase y el mundo se normalice, entre comillas, porque nunca va a ser igual que antes. Qué terrible va a ser contarles que hubo una pandemia que acabó con la vida de sus madres y que tuvieron que sacarlo antes del vientre de ellas para que pudieran vivir. Terrible realidad. El cardenal Leopoldo Brenes emitió este fin de semana un video en el que habla de su proceso de recuperación luego de haber sido alcanzado y contagiado por el coronavirus. Y habla de lo terrible que es estar solo. Terrible es estar solo y sin no poder comunicarse con los seres queridos de uno. A él, porque es el cardenal, le prestaron un par de veces el teléfono para hablar, ¿no? Pero hay gente que no tiene la más mínima posibilidad de hablar con su familiar y a veces no se sabe nunca más de ellos porque la última información que les dan es que han muerto. Acá está lo que dijo el cardenal Leopoldo Brenes. De casi más de un mes después que el Señor me permitió esta dura prueba de ser contagiado por el virus, después de un buen tiempo en el hospital y ahora reposo en mi casa, voy siguiendo fielmente las orientaciones. Sabemos que la recuperación es lenta, pero ahí le estamos echando ganas. Quisiera pues saludar a las personas que han perdido a sus familiares, saludar con todo cariño a las personas que están en los hospitales, a las familias que tienen en los hospitales. Es bien triste estar uno solo, no poder comunicarse con su familia. En algunos momentos me prestaron el teléfono para poderme comunicar, pero sé que en los hospitales es prohibido tener los teléfonos. Así que cuenten con mis oraciones, todas las familias que tienen sus enfermos en los hospitales, hoy orando por los enfermos en los hospitales,
orando por las familias que han perdido un ser querido. Hemos perdido seres queridos nosotros, los sacerdotes, ¿ves? Y el cardenal Brenes habla de algo que ya sabemos, pero no es nunca de más poner la recomendación de seguir el protocolo básico de salud para evitar contagiarse del COVID-19. Pues gracias, y con el cariño de padre, de pastor y de amigo quiero brindarles la bendición, pero no sin antes decirle, cuidémonos. Ese protocolo tan sencillo, el lavado de las manos, ¿eh? Luego el hecho de usar el alcohol, ¿ve? El hecho también de usar la mascarilla, ¿eh? Como también el hecho de guardar el distanciamiento. Son cosas tan sencillas, no nos descuidemos, ¿ve? Como siempre he dicho, no bajemos la guardia en esto. Así que les saludo con todo el cariño y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es lo que decía el cardenal Brenes luego de salir del hospital y estar en su proceso de recuperación después de haber sido contagiado por COVID-19. ¿Cuántos me gustan más, doña Dickel, para que la gente no se las vaya a creer que no me estoy dando cuenta de que los me gusta están ahí? 460 me gusta. Dele me gusta al programa, que con sus me gusta ustedes nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Sus me gustas son valiosísimos y por eso nosotros siempre le pedimos que nos empujen en esta dinámica de los me gusta. Los tienen en sus manos, ahí en el clip que le puede dar a me gusta. Eso lo agradecemos enormemente. ¿Se acuerdan que hace unos días hubo otro ataque allá en la reserva de Bozaguas en contra de los comunitarios? Amaru Ruiz, que es el ambientalista que tiene excelentes contactos con la gente de esa zona, fue quien denunció un nuevo ataque. Pues resulta que la Guardia Sandinista emitió hoy este machote en el que dice que la muerte de Martiniano Macario, que es la persona de 41 años que fue muerta, indica que esto se debió a una... Aquí páralo por ahí, doña Dickel. Testigos entrevistados por la Guardia Sandinista refieren que dos sujetos desconocidos, como desde ahí ya te dicen, dos desconocidos, motivados por rencillas y apropiarse por la fuerza de un punto de guricería ubicado en el Zorro, Quihuascuas, agredieron con armas de fuego y armas cortopunzantes, machete entre paréntesis, a Martiniano Julián Macario Samuel, causándole la muerte. Los delincuentes se dieron a la fuga. Es decir, es tan sencillo, eso lo puedo inventar yo también, y no persigo a los verdaderos responsables. En esa zona del Caribe nicaragüense se conoce que están los colonos, no son desconocidos, ni son delincuentes cualquiera, por el contrario, son delincuentes protegidos, que tienen patente de corso por parte de la Camorra, de Ortega y de Murillo, porque todo lo que es el avance de la frontera agrícola, la extracción de madera preciosa, negocios en esas zonas recónditas de la montaña, tiene que ver con gente que está vinculada con diputados, con guardias sandinistas, con gente del ejército sandinista, con gente que está ligada al frente sandinista, al gobierno en la dictadura, ¿verdad? Y también al partido. Pero también están los empresarios privados que no son necesariamente sandinistas y que tienen una trenza tan profunda en el amarre que es difícil que ellos quieran, anhelen y deseen que la dictadura acabe, porque estos negocios de las tierras, de la venta de madera, de la explotación irracional de los recursos naturales, tiene que ver con una licencia que le dan también a ellos, a empresarios que no son sandinistas, pero que se han beneficiado, ¿verdad?, de ese negocio sucio de explotar el medio ambiente de manera irracional y causarle grandes efectos después a las poblaciones, al ser humano, cuando vienen las calamidades, ¿no?, las inundaciones, los huracanes y demás.
Pero ahora resulta pues que hay dos delincuentes desconocidos que fueron los que mataron supuestamente a Martiniano Macario, cuando en realidad sabemos que la dictadura nunca va a apuntar a los verdaderos responsables de estos ataques. Recuérdese que hace más de un mes, poquito más de un mes, 12 personas murieron en un ataque criminal de colonos. 2 mujeres fueron violadas, una de ellas completamente descuartizada. Ahí murieron también menores de edad. Y después aparecieron con un cuento ahí chino, les encantan los cuentos chinos a esto, diciendo que eran rencillas también de grupos que quieren ocupar territorios el uno del otro y bueno, y demás. Ya saben ustedes, todo ese grupo de palabras embusteras y cuentos embusteros que hace la Guardia Sandinista tratando de librar siempre a los verdaderos responsables de esto. ¿Cuánto me gustan Van Doña Dique? Cuénteme. ¿Cuánto me gustan Van Doña Dique? Usted me dice. 628, vamos subiendo y eso es bueno. Les agradecemos siempre que nos den me gusta para que nos ubiquen dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y hablando de empresarios y hablando de riquezas, de sacrificar a la naturaleza, los derechos humanos y la dignidad, Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana, en la homilía del domingo, basado en el evangelio de aquel pasaje en el cual un rico se acerca a Jesús y le pregunta que qué tiene que hacer él para tener eterna herencia o herencia eterna, vida eterna, pero con todos sus bienes, ¿no? Con todo lo que ha acumulado. Y le dice que ha guardado los mandamientos, que ha sido un buen cristiano, que no ha sido una mala persona, pero todavía aquel hombre está inquieto porque a pesar de todo eso, siente que debe hacer algo más para poder tener el favor, la bondad, el espacio de la vida eterna. Y Jesús le responde que debe de compartir lo que ha acumulado con pobres, con gente que les falta, para poder tener espacio cerca del paraíso que Dios nos ofrece. Y el hombre, cuando le dijeron eso, simplemente se dio la vuelta y no le gustó la respuesta de Jesús porque, bueno, compartir lo que uno tiene pues no es tan sencillo, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando sos avaro y no te gusta y bueno, y si tenés poco más bien querés acumularlo y si tenés mucho más bien querés más, ¿eh? Entonces, Monseñor Báez ocupó este evangelio para hablar de los grupos financieros, grupos de empresarios, sí señor, que son cómplices de los violadores de derechos humanos, que les interesan más sus finanzas, sus divisas y sus intereses, y por eso a veces avalan lo que poderes despóticos hacen, siempre y cuando no les corresponda pagar a ellos las consecuencias. Algunos grupos económicos de poder en nuestros países, interesados solo en el bienestar de los mercados financieros y el crecimiento de sus capitales, se han hecho cómplices de quienes ejercen el poder político y han hipotecado el respeto a los derechos humanos y la sobrevivencia de las instituciones democráticas. Aprendamos la lección, porque los resultados son siempre desastrosos. Cuando el dinero no está al servicio del bien común y se coloca por encima de la dignidad de las personas, el corazón se ciega, las sociedades se deshumanizan y los pobres son olvidados. A nivel social, como nos ha recordado el Papa Francisco, el dinero debe servir, no gobernar. El apego al dinero y a la ambición es naturaleza propia de los poderes totalitarios, decía el obispo auxiliar en su homilía, y hacía una conexión entre riqueza, poder despótico, totalitario e idolatría. El apego al dinero y la ambición a las riquezas están a la raíz
de los dolorosos dramas, la incertidumbre social y las crisis políticas que viven muchos de nuestros países. Quienes se aferran al poder y lo ejercen en modo irracional, despótico y violento, lo que buscan es conservar sus riquezas, conservar las riquezas que con el mismo poder han conseguido. Detrás de los poderes totalitarios siempre hay algún tipo de idolatría del dinero, al cual los tiranos le rinden culto, ofreciéndole incluso sacrificios humanos. Y decía Monseñor Báez que los que están ocupando el poder falsifican de alguna manera la democracia. Esto, lógicamente, que uno lo conecta con el sainete electoral que está a la vuelta de la esquina. Un proceso de votación en el que no se elige, en el que no hay realmente opositores, es una falsificación de la democracia. Claro que sí. Y hablaba de que estos embaucadores, estos embusteros que falsifican los procesos democráticos, también invocan el nombre de Dios. Pero por mucho que lo hagan, no se convierten en buenos cristianos, no lo son. Y más bien se enrumban hacia su ruina. En reprimir con violencia, robar las libertades al pueblo, atemorizar con discursos incendiarios y falsificar los procesos democráticos. Pero estos tiranos idólatras, por más que invoquen el nombre de Dios y se presenten como gente religiosa, le han dado la espalda a Jesús como el hombre del Evangelio y se encaminan hacia su propia ruina. Y decía el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua que la gran lección de este evangelio no es despreciar el dinero, porque el dinero todo el mundo lo necesita, ¿no? Todos necesitamos dinero, claro que sí. El punto es saberlo valorar y distribuir para que no falte donde hay tanta necesidad. Hoy Jesús nos enseña una gran lección. La solución no está en despreciar el dinero, sino en saber darle su verdadero valor. El dinero hay que ganarlo de manera honesta. Hay que utilizarlo con inteligencia. Hay que hacerlo fructificar con justicia. Y hay que saberlo compartir con los más necesitados. Gran mensaje, ¿no? Hablar de los grupos financieros que se hacen cómplices de los violadores de derechos humanos, estos violadores de derechos humanos que se apegan al dinero y que es la raíz de los males de nuestras sociedades, la riqueza, el poder y la idolatría. Invocar a Dios no te hace mejor cristiano, ni mucho menos, y el hecho de ocupar la represión para mantenerte en el poder, falsificar los procesos democráticos y el uso correcto del dinero, porque bueno, no lo vamos a despreciar, lo que sí hay que saber es distribuirlo para que no falte donde hay tanta necesidad. Qué gran lección la que dio Monseñor Báez este domingo, como en todos los domingos, pero a veces tiene una particular forma de llevarnos hasta que le vemos el rostro nosotros mismos sin que lo diga. lo identificamos, lo vemos, los conectamos, porque esa realidad es la que vivimos en Nicaragua. ¿Cuántos me gustan van, doña Dicler? Cuéntenme. No me deje ahí perdido con los me gusta. ¿Cuánto vamos? 800 me gusta. Vamos subiendo con los me gusta gracias a ustedes que nos acompañan en la dinámica de los me gustas. 1500 me gustas y más. Recuerden que ese es el número mágico para que juntos celebremos el alcanzar los 1500 me gusta y nos ubiquen ustedes dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Si su problema es los de sus dientes, entonces acá yo les recuerdo siempre que Sweetwater Dental Clinic está en la 10500 West Flagler. 305-223-7766 es el teléfono. No tiene seguro, y eso es importante. Para los que quieran tomar la primera consulta gratis y el 10% de descuento en cualquier procedimiento de sus dientes, solamente no deben de tener seguro médico, para poder aplicar a la
promoción que tienen en Sweetwater Dental Clinic, donde a usted le garantizan una sonrisa plena y orgullosa. El otro obispo que alza la voz fuerte en relación a lo que pasa en Nicaragua y denuncia siempre los desmanes, las tropelías del régimen es Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que este domingo dijo que esta lucha, la que hay en Nicaragua, no es una lucha de clases y tampoco se pretende que a partir de esta visión se resuelva una crisis que nada tiene que ver con esto. Dice, no puede haber un país en el que se pretenda hacerle pensar a la gente de una sola manera. Un pensamiento único es imposible, porque casualmente en la variedad, en la diversidad, ahí está la riqueza de la humanidad y del ser humano. Nuestro no es una lucha de clases, sino un encuentro de clases. No se trata de acabar con unos a costa de otros. En Nicaragua necesitamos un encuentro libre y generoso de todos, con nuestras propias y necesarias diferencias, incluso con nuestras contradicciones. No pensamos igual, ni uniformemente. No puede haber un pensamiento único. No es lo correcto. En la diversidad está la riqueza. Y es una enorme verdad. Pensar todo igual, pensar todo igual. Incluso en las relaciones de pareja, usted no piensa como su pareja. Hay conflictos por visiones, por decisiones, por enfoques. En las familias, los hermanos, en la escuela, en el trabajo. En esa diversidad está la riqueza. Incluso, en este siguiente byte dice Monseñor Álvarez, en los antagonismos, en el que piensa absolutamente contrario a mí, ahí está también una enorme riqueza. Incluso en el antagonismo se puede encontrar, si hay respeto a los demás y sus ideas, que deberían ser debatidas con altura y dignidad. Decía, se puede encontrar la riqueza más insondable, que es la de poder construir la historia en justicia y en paz. Solo así una sociedad tiene futuro. Nosotros pondremos nuestra parte. Sigamos aportando nuestro granito de mostaza, porque todos los hombres somos hermanos. Y recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es lo que decía el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Hoy conocimos que el Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar por un año las sanciones que ha impuesto a los personeros de la dictadura de Ortega y de Murillo. Sí, del Carcamal Ortega y de la patibularia Murillo. Han decidido los miembros del Consejo de la Unión Europea que hasta octubre del próximo año estarán vigentes las sanciones que se han impuesto, ya saben ustedes, Álvaro Ramos, Bayardo Arce, Juan Coca, ¿verdad? Ana Julia Guido, Sonia Castro, están criminales de la Guardia Sandinista, como Fidel Domínguez, el alguacil de la muerte, Luis Pérez Oliva, Juan Valle, Paco Díaz, Moncada Lao. Todos estos, dice la Unión Europea, van a seguir sancionados hasta octubre del año 2022, por un año más. Que si van a venir más sancionados, en este momento yo no lo creo, porque la dictadura está
dispuesta a llevar adelante lo que ha venido estructurando en los últimos meses y no le interesa en lo más mínimo, ¿verdad?, las sanciones que vengan. Está dispuesto a que el caballo se venga al suelo con todo y jinete, está dispuesto a que el país sufra las consecuencias, porque para Ortega eso es lo menos doloroso para él, aunque para la mayoría de los nicaragüenses signifique sacrificio, signifique desempleo, signifique pobreza, significa una situación dolorosa y compleja. Así que se ha extendido por un año más el régimen de sanciones de la Unión Europea en contra de los serviles de Ortega, que han violado derechos humanos, que han caído en casos de corrupción y que no pueden mover sus dineros de momento por los bancos del viejo continente. Y hablando de sanciones, hoy los enchufados de ese grupo que se llama los no alineados, un grupo de países no alineados, están cumpliendo 60 años. Ahí estaba el Elfo, Moncada, sí, ahí estaba el Pitipoa, a propósito de que hay gente que dice las sanciones no les molestan para nada, pero por donde van, van berreando para que se las levanten. Reiteramos nuestro rechazo y condena a las ilegales medidas coercitivas unilaterales que han afectado la economía, estabilidad, paz y el desarrollo de las familias, pueblos y naciones, cuya aplicación en estos tiempos de pandemia la convierten en crimen de lesa humanidad. Nuestra solidaridad de siempre con nuestras hermanas repúblicas de Cuba y Venezuela, que continúan resistiendo actos de terrorismo, bloqueos, sanciones económicas, todas las agresiones del imperialismo y sus acciones desestabilizadoras, y nuestro rechazo a los continuos intentos de desestabilización en el hermano Estado plurinacional de Bolivia. El pigmeo Moncada, que por donde va, berrea una y otra vez por las sanciones. Y el gran problema que tienen estos estafadores del castrochavismo es que quieren hacerle ver a la gente del mundo como que las sanciones afectan a millones, a miles, y les afectan nada más. En el caso de Nicaragua, solamente a los criminales que están sancionados y una institución que ha sido sancionada por Estados Unidos, que es la policía de Daniel Ortega. De ahí a nadie más que a los mismos sancionados. Es decir, a Payo Ortega, lavador de dinero, a Laureano, lavador de dinero, a Juan Coca, lavador de dinero, a la Camila, a la Camila Antonia, que es la que más confía o la que más confianza tiene de parte de Asesínica, y a todos estos que están aquí, a Edwin Castro, a Walmart, el Ninfo, a Gustavo Porra, a Ovidio Rey, a todo esto es que los afecta directamente. Para el pueblo de Nicaragua, a mí no me vengan a decir que el pueblo de Nicaragua las afectan las sanciones, pero cuando están en estos grupos de enchufados del castrochavismo, ahí andan diciendo que son miles y millones de personas las que son afectadas. ¿Cómo será eso? O sea, lo que pasa es que se autoproclaman ellos como pueblo, ellos son el pueblo. Las sanciones son contra el pueblo porque ellos creen que son el pueblo. ¿Qué mentira más? ¿O qué error más grande? ¿O qué? ¿Ustedes creen semejante cosa? Yo no la creo, definitivamente. Porque son sanciones contra ellos, directamente contra ellos. Pero tratan de venderla de otra manera. ¿Cuántos me gustan más, doña Dica? Cuéntenme. Hemos llegado a 1000 todavía. 950, vamos subiendo en los me gusta. Dele me gusta al programa. Dele me gusta y usted ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. 1500 me gusta y más. Es el número mágico para nosotros para que usted nos ayude a alcanzarlo y juntos celebremos siempre estar dentro de las recomendaciones que hace la plataforma de YouTube. Más temprano, hoy estuvimos en una reunión, parte de los miembros de la comunidad de nicaragüenses acá en la Florida, estuvimos en una reunión con la congresista María Elvira Salazar, congresista republicana. Ahí estuvimos compartiendo con diferentes grupos y líderes de grupos. ¿Qué hablamos con ella? Sobre lo que viene pronto, que es el sainete electoral,
sobre qué hacer para presionar más a Ortega, pero además de eso se denunció, y me pareció muy adecuado, se denunció la necesidad o se solicitó la necesidad de que haya una investigación sobre los testaferros que tiene Daniel Ortega y su familia aquí, en Estados Unidos, aquí en la Florida. Y la congresista Salazar escuchó y dijo que eso es uno de los puntos que debe atacarse, porque no puede ser que una dictadura como la de Ortega, sancionada por Estados Unidos, tengan algunos ciudadanos nicaragüenses que tienen visa, entonces venir aquí, establecer un negocio y prestarse a lavar el dinero o a ocultar el dinero de la dictadura. Eso me parece que es absolutamente inaceptable. Lo mismo piensa Salazar, que dice hay que abrir una investigación. Ven ustedes, dice María Elvira Salazar que Ortega pretende en menos de un mes robarse las elecciones de manera tan descarada como nadie nunca antes en la historia de Nicaragua. Sin embargo, le advierte que eso va a tener un enorme costo. Esperar, básicamente, que como su congresista de la ciudad de Miami, representante del distrito número 27, que tiene cientos de miles de hermanos nicaragüenses, que nosotros estamos con Nicaragua, que nosotros sabemos perfectamente que lo que está ocurriendo en el país es un atropello a los derechos humanos, que Daniel Ortega se ha atrevido a hacer lo que no se ha atrevido a hacer en los últimos 35 años, que es robarse las elecciones a lo descarado, pensando que no va a tener ningún tipo de repercusión y de represalia por parte de la comunidad internacional. Que nosotros estamos peleando en contra de esa dictadura, que estamos buscando nuevos aliados en el Congreso Federal, que le decimos a esta comunidad que estamos con ellos, que nos acordamos de ellos, que sabemos lo que está ocurriendo y que van a haber grandes sanciones económicas. Se le preguntaba a la congresista Salazar qué ha pasado con la ley Renacer, y esta fue su respuesta. La ley Renacer está en las manos de la señora Nancy Pelosi. Ya pasó el Senado, está auspiciada y presentada por uno de su partido, que es mi compañero Albio Cires, que lo único que necesitamos es que la señora Nancy Pelosi lo traiga al Pleno del Congreso Federal, que haya una votación y que Biden lo firme. Pero eso no ha ocurrido porque, bueno, estamos en una situación en el interno de los Estados Unidos también muy peligrosa y muy complicada, porque hay un grupo de gente que quiere el socialismo democrático, si esto existe, para este país. Entonces, ustedes que son los nicas, que saben muy bien lo que es socialismo, lo están viviendo. Una vez que el socialismo entre, no hay quien lo saque. A fuego limpio. Entonces, por esto es que no pasa la ley Renacer, porque ya debería haber estado en el escritorio del presidente Biden y ya debería haber estado firmada y ya se le debería haber enviado ese mensaje económico a Daniel, que no se te va a hacer tan fácil robarte las elecciones porque no vas a tener un real por parte de los gringos, pero no ha ocurrido. Y la congresista María Elvira Salazar dijo qué es lo que desde su perspectiva puede hacer, de su posición como congresista, para tratar de empujar acciones en contra del régimen. Hay tres cosas que nosotros podemos hacer desde la posición del congresista. El primero es hacer una investigación profunda a esos personeros que están en el sur de la Florida, que trabajan y son testaferros para el tirano Ortega. Ese es el primero. Vamos a buscarlo, a ver quiénes son y meter una investigación en cómo es que esa gente están aquí libremente, cambiando por su respeto y aprovechándose de la democracia americana. La segunda es ver por qué el NICA Act, que ya está en los libros del país, por qué eso no se ha ejercido. ¿Cómo es posible que le van a dar cientos de millones de dólares al régimen de Ortega si la ley específicamente dice que eso no se puede hacer? Y número 3, vamos entonces a enviar públicamente de Renacer. Y públicamente vamos entonces a pedirle a la señora Nancy Pelosi que lo traiga al Pleno. Son tres cosas que yo concretamente puedo hacer desde esta oficina y con mucho gusto. Una cosa que no puedo dejar de mencionar es la necesidad que hay de que la diáspora nicaragüense se ponga de acuerdo. No puede ser que ese germen de división nefasto se mantenga en medio de nicaragüenses que tenemos un objetivo común, que es salir de la dictadura.
Y digo esto porque se nota en reuniones como esta las diferencias, ¿verdad?, de visión, porque hay descalificaciones de un lado y de otro, hay excesos de protagonismos, hay egos interminables. Y entonces, cuando uno llega a una reunión como esta, con una congresista o un congresista, cuando llegamos a la OEA, cuando llegamos a la Unión Europea, y llegamos con desavenencias o con puntos de vista diferentes, porque, y como decía al inicio, en relación a lo que decíamos, señor Báez, en las diferencias está la riqueza, pero también la anarquía es algo que no puede prevalecer porque se trata definitivamente de buscar el objetivo común, y es que la dictadura salga del poder. Entonces, yo le hago un llamado, de verdad, a todas y todos los nicaragüenses que forman parte de los diferentes grupos acá en la Florida. No puede ser que nuestras diferencias, cualquiera que éstas sean, se impongan o sean más importantes que el objetivo principal, que es alcanzar consenso sobre cómo hacerle frente a este par de sátrapas, a este par de criminales, asesinos, que decíamos, señor Báez, son capaces, y esto lo relaciono yo con ellos, ¿no? Los que están en el poder son capaces de hasta ofrecer vidas humanas en sacrificio para mantenerse ahí. Este par son dos de ellos, indudablemente. Entonces no puede ser que se llegue a una reunión y que de pronto en esa reunión comencemos a ver o a descalificar el uno con el otro o a tratar de imponerse el uno sobre el otro. Porque ¿qué es lo que dice el funcionario que está ahí sentado? ¿Qué hacemos? No es lo mismo cuando llegas con una visión uniforme, discutida previamente, con respeto. Si el objetivo es, por ejemplo, y hay un documento que se le entregó a María Elvira Salazar, el objetivo es la ilegitimidad del régimen. ¿Ok? Todos queremos eso, claro que sí. Y por eso el 7 de noviembre todo el mundo en su casa. No hay que salir para nada. Que salgan los batracios, los cenutrios, los coprófagos, pero el azul y blanco se quede en su casa. Y la comunidad internacional va a ver entonces que no hay participación de la gente. Porque esa es una manera de rechazar, de repudiar lo que está pasando. No es no ir por no ir, no. Es para demostrar rechazo, repudio. Yo no voy aquí, no juego con esto. La ilegitimidad, el tema, la liberación de los secuestrados políticos, el tema de el exilio que busca refugio en Estados Unidos, la liberación de 150 y más secuestrados políticos, ¿verdad? O sea, esos son elementos que todos tenemos congruencia y todos tenemos una visión común sobre esto. Que ya esto llamarle elecciones o no llamarle elecciones, eso ya eso está de más en este momento, porque no hay tales elecciones, ¿verdad? Y que si antes se tuvo que haber descalificado las elecciones porque quienes intentaban participar le estaban dando aire a Ortega. Bueno, a estas alturas ya estamos en otro escenario. Ya Ortega ha mostrado todo lo criminal que es y todo lo que es capaz de hacer. Cuidado, faltan algunas cosas todavía que tienen ahí pendientes ellos mismos, los Ortega Murillo, como encarcelar sacerdotes, por ejemplo. Pero si los objetivos comunes son la ilegitimidad del régimen, del proceso electoral, del régimen que va a pretender mantenerse ahí en el poder, la liberación de los secuestrados políticos, el retorno del exilio de Nicaragua, el que quiera retornar con garantías, o el que está fuera de Nicaragua y viene para Estados Unidos, que se le apoye en lo que se pueda, por ejemplo, como 4 puntos que están en ese documento. ¿Quién estaría en contra de eso? Pregunto yo, ¿quién? ¿Será que
¿Habrá alguien en la comunidad nicaragüense acá que diga, eso, ninguno de esos puntos me parece, o dos de esos puntos no me parecen? Cuando en realidad ese es el clamor que tenemos casi todos, o todos diría yo. Entonces, de nuevo, en estas actividades, cuando llegamos desunidos, el que está sentado frente a nosotros se pregunta, ¿qué hago frente a esta diversidad de puntos? Frente a esta falta de consenso sobre cómo debemos de enfrentar a la dictadura de Ortega de aquí al 7 de noviembre y del 7 de noviembre en adelante. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Se le complica más. Se le complica muchísimo a un funcionario. Por lo pronto, decía María Elvira Salazar que hay que hacer, los que están acá y son ciudadanos estadounidenses, hay que presionar con correos electrónicos, con llamadas telefónicas a todos los tomadores de decisiones para que, si por ejemplo, la ley Renacer, que ya miro yo que no va a estar lista para el 7 de noviembre, pues entonces pensar en alternativas que sirvan para presionar más o aplicar la ley NICAAT en todo su rigor, porque esa ley está ahí y no se ha aplicado. No se ha aplicado como debería de estarse aplicando. Pero de nuevo, se le complica más a un tomador de decisión, se le complica más a un congresista, a un senador, a un representante, entender qué quieren los nicaragüenses, qué queremos los nicaragüenses, cómo lo queremos los nicaragüenses. El germen nefasto de la desunión sigue haciendo daño allá en Nicaragua y aquí también. Y es necesario que de pronto nos demos algún baño de humildad, que bajemos los egos, que bajemos la altanería de un lado y de otro para alcanzar objetivos comunes, visiones comunes de toda esa diversidad, de toda esa riqueza, porque en todos los grupos hay riqueza, de toda esa riqueza, alcanzar un consenso, el mínimo posible, para llegar a sentarnos en esas actividades con un solo rostro, con una visión, y nos tomen en serio. Porque en la medida que nosotros mismos no nos tomamos en serio y más bien nos reprochamos y nos autorreprochamos y nos tiramos para acá y para allá de todo, entonces el que está sentado al frente dice, yo acá en este lugar no puedo hacer mucho, o puedo hacer poco, o no puedo hacer nada, porque mientras no haya acuerdo entre ellos, menos que yo pueda alcanzar un acuerdo con mis colegas en el Congreso, con mis colegas en el Senado, porque mientras uno dice azul, otro dice verde, otro dice amarillo, y así no se puede. Reflexionemos. Ortega y Murillo gozan cuando ven estas cosas, porque infiltran gente, porque los infiltrados logran su objetivo, porque los infiltrados también, pero no todo el mundo es infiltrado. Porque también es la paranoia, es que como aquel. Es una cosa horrible. Y a la hora que llegamos a esos lugares, damos pesar. No me parece correcto y por eso la reflexión. Estuve ahí, lo vi, lo escuché, estuve en previas, en algunas cosas previas y también lo pude captar. Pongámonos de acuerdo y cuando lleguemos ahí, que el documento esté firmado por todos. No siempre va a quedar como yo quiero, con el punto y coma que yo quiero, con el párrafo como yo quiero, pero que lleve el espíritu del objetivo real. Eso es lo más importante. Y así podemos avanzar todos en la misma dirección. Y hablando de secuestrados políticos, Hugo Ríos, excarcelado
político estuvo detenido por una hora y algo, 2 horas hoy. Después fue puesto en libertad. Igual Noel Valdés, conocido como comandante BRAC, este último de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En el caso de Hugo Ríos, dice que le preguntaron que por qué tenía doña Dickel tantas cuentas en Facebook y a qué grupo pertenecía. Y lo que mencionaba Ríos es lo sorprendente de cómo están controladas las personas que ellos quieren controlar, ¿verdad? Cuántas redes tienen, si tienen redes, cuántas personas lo siguen y demás. No consideraron de ninguna manera que su esposa estaba con COVID-19, la esposa de Ríos. Se lo llevaron y después pero fueron como 6 camionetas cundidas de sopilotes, como que iban a agarrar al Chapo Guzmán, y después lo soltaron. Igual pasó con el comandante BRAC, que estuvo retenido por algunas horas, pero también fue liberado. Y voy a cerrar con Eliseo Castro Baltodano. Este secuestrado político le ha dado un derrame cerebral. Se le pidió a la dictadura a través del mismo Instituto de Medicina Legal que se le hiciera un chequeo a Eliseo Castro Baltodano, de 59 años, porque venía padeciendo de algunos trastornos que indicaban que su salud se estaba deteriorando. Se conoció entonces que ha sufrido un derrame cerebral. Los especialistas dicen que si hubiese llegado por lo menos 5 días antes del momento en el que lo atendieron, no hubiese tenido este desenlace. Sin embargo, no le dieron espacio para que lo atendiera un médico antes, y ahora tenemos la mala noticia de que a este secuestrado político le ha dado un derrame cerebral. Hace un año también estuvo enfermo, en el año 2020. Tuvieron algún tipo de espacio para que lo revisaran los médicos. Hoy estamos lamentando de que está sufriendo las consecuencias o los estragos de un derrame cerebral. Ojalá, y que haya algún tipo de empatía por el dolor humano, que esto es muy raro porque la dictadura no tiene nada de eso. Pero de pronto, porque han dicho de que ahora van a dar espacio para que los familiares visiten a los secuestrados políticos, a los últimos, sobre todo a los precandidatos y a los líderes sociales que fueron encarcelados en los últimos 3 meses o secuestrados, que les van a dar espacio para que 2 familiares los vean por un par de horas. Pues en el caso de Eliseo Castro Baltodano, valdría la pena que consideren mandarlo a su casa en lugar de mandarlo a la celda. Ya con derrame cerebral, pues hay que tener un poquito ojalá que hubiese dentro de alguien de esa camorra algo de humanismo. Difícil. Lo vimos con el caso de Max Jerez, ¿verdad? Y su mamá. Y a propósito de eso, no han emitido ningún comunicado del COSEP, pero por todas partes está circulando y voy a decirlo yo también acá, la mamá de José Adán Aguerri, doña Hilda Chamorro, ha fallecido, ¿verdad? Doña Hilda no pudo tampoco tener contacto con su hijo antes de morir. Qué difícil debe ser para José Adán Aguerri recibir esta información siendo un secuestrado político, y que descanse en paz. Ojalá y que Dios la reciba en su gloria a Hilda Chamorro Hurtado, la mamá del expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, que ha fallecido este lunes. Bien, hemos llegado al final de En Contexto, y yo les invito para que después de esta pausa se queden con nosotros tomando café, porque viene Enrique Sáenz, economista, exdiputado de la Asamblea Nacional, exiliado político en Costa Rica, y hablaremos de la economía o la perorata de la economía que mejora supuestamente en el año de la farsa electoral de Ortega. Hay varios temas ahí que tenemos pendientes con Enrique, así que quédese con nosotros para que escuche lo que tiene que decirnos nuestro invitado. Antes de ir a la pausa, quiero recordarles a ustedes que
Envío 2224 es donde vos mandás. Realice sus envíos a Nicaragua desde Estados Unidos. Confíe en que nosotros nos encargamos de enviarlo. 9618 Fontainebleau Boulevard es la más reciente de las sucursales, pero también recuerde que puede encontrarla en la 10404 West Flagler, en la ciudad de Sweetwater, en la pequeña Habana, en la 1101 del Southwest y la primera calle, y también en Hialeah, en la 2961 del West y la 12 Avenida. Envío 2224 es la garantía de un servicio rápido, seguro y satisfactorio. Y si quiere usted disfrutar de la comida, el sabor de los productos nostálgicos de Nicaragua, recuerde que se puede enviar o pedir desde cualquier parte de Estados Unidos a través de Market 2224. Pinolillo, cafecito, rosquillita, cajetita de leche, todo lo que es ese bocado nica riquísimo, se lo pueden hacer llegar o lo puede pedir usted a través de Market 2224. Ya lo puso el COSEP, ya puso el COSEP el comunicado. Lo tenemos. Vamos a ver si podemos verlo antes de ir a la pausa. Vamos a ver. Está diciendo acá doña Deikel que ya está el comunicado del COSEP. Sería el colmo que Mike Healy se quede callado con eso también, ¿no? Ha guardado silencio con todo, porque el silencio dice más que 1000 palabras, dice él, ¿no? Pero con la muerte de la mamá del expresidente del COSEP, José Daño Aguirre, sería el colmo que de pronto se queden callados. La cobardía no puede llegar a tanto, me parece. Aquí está el comunicado, vean. Lamentamos el fallecimiento de doña Hilda Chamorro de Aguirre. A su familia expresamos nuestras condolencias. El Consejo Superior de la Empresa Privada lamenta profundamente el fallecimiento de doña Hilda Chamorro de Aguirre, madre del expresidente José Daño Aguirre. COSEP expresa sus condolencias a su apreciable familia, y ahí está el mensaje que el sector privado diga, llámese Mike Healy, porque de pronto Healy se dispara y en nombre de todo el mundo hace comunicado. Ojalá que sea del COSEP y no de Mike Healy, porque espero yo que todas las cámaras estén de acuerdo y que no estén guardando silencio sobre este tema que sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, doña Deikel, antes de la pausa? Usted me dice. 1225, vamos subiendo y llegaremos seguramente a los 1500 gracias a ustedes que nos dan me gusta. Denle me gusta al programa y con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar es la opción para el retoque y refrescamiento del color de su cabello. 6809 Chimney Rock es la dirección a la que debe dirigirse, pero antes marque el 281-888-5184 y que lo estén esperando, porque con una cita previa usted llega, se hace su retoque y refrescamiento, y cuando salga de ahí, de ese salón, usted se va a ver espectacular, nítido. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.